Y ahora sí, después de tener menos trabajo, estar más tranquilo y cambiarme de casa, hoy vamos a hablar de Wakfu. Wakfu es una serie animada de Netflix que, como saben, nos pueden entregar cosas increíbles o nos pueden entregar cosas bastante malas. Mi primer contacto con Wakfu fue de esas imágenes de presentación que te pone Netflix para presentarte un programa. Yo cuando lo vi, lo primero que pensé fue por el diseño de personajes. Es una caricatura americana con estilo japonés. No me llamó la atención, lo olvidé. De vez en cuando yo estaba pasando por Netflix, de repente lo veía, pero nunca realmente me llamó la atención. Entonces me metí a internet a ver qué era Wakfu, de qué se trataba. Y resulta que es una animación francesa, lo cual me llamó muchísimo la atención. Igual hecho por el mismo estudio. Y las reseñas que encontré y todos los comentarios que encontré es que era muy divertida y que a todo el mundo en general le gustaba bastante. Entonces dije, ok, bueno, vamos a darle una oportunidad. Ya tiene 3 temporadas. Dije, por lo menos, si me gusta, voy a estar entretenido un buen rato, ¿no? Y oh sorpresa, la serie es fantástica. Tiene mucha influencia del anime, como se puede ver en el diseño de personajes, incluso en cómo se va contando la historia. Pero mantiene su propio estilo. Se siente que es una animación europea. De las cosas que más me llamó la atención es que la serie está animada en Flash. O por lo menos las primeras dos temporadas. Y sí se siente. Pero hay algo que, si hay algo que reconocerle a la serie como tal, es que mientras van avanzando las temporadas, van aprendiendo de sus errores o van mejorando. Y hay un crecimiento de todo tipo. De la temporada 1 a la temporada 3 hay una diferencia abismal. Desde la animación hasta cómo cuentan la historia, incluso en el diseño de sonido, todo va mejorando y va mejorando para bien. Pero a ver, no nos adelantemos mucho. Wakfu nos cuenta la historia de Yugo, un adolescente de 12 años de edad, el cual un día su aldea es invadida y se entera de su destino y de que él tiene que salvar al mundo. Puede que la premisa no sea la más original, definitivamente lo hemos visto muchísimas veces, pero de toda la mitología creada originalmente en el juego, agarran una pizquita porque es imposible, creo que se cuente toda la historia, que se hable toda la mitología del juego. Está muy bien contada y a uno lo envuelve y lo va metiendo más y más y más y más a la historia. La verdad es que la primera temporada tiene muchos problemas, no graves, pero sí uno los va notando poco a poco, ¿no? Empezando por la animación, al ser en Flash, definitivamente hay momentos donde los personajes se ven un poco fuera de lugar, no se ven tan conectados con los fondos, sí sobresaltan demasiado. Hay momentos donde sus movimientos se ven, si no acartonados, demasiado digitales. Insisto, se ven como si estuvieran fuera de este mundo en el que están puestos, ¿no? Mientras va avanzando la temporada, se va puliendo, van mejorando lo suficiente como para decir, no pasa nada. De hecho, eso a mí me pasó cuando empecé a ver Archer. Si ustedes han visto Archer, la animación y los fondos sí se ven un poco desconectados, sobre todo en las primeras temporadas. What, your little go-kart battery? Golf cart. Whatever. And would you pick an accent and stick with it? Listen here, you little... Son of a bitch! Now you did it. What is the point of these simulations Crenshaw's arousal? if you don't take them seriously? Ya después de un rato uno se acostumbra al estilo de animación y definitivamente la historia ayuda a que ese tipo de cosas pasen a un segundo término, ¿no? Los personajes están muy bien diseñados, embonan perfecto en este mundo de fantasía que le presentan a uno, ¿no? Hablando de lo que es de la animación, tiene sus problemas, sí, pero se le perdona porque la verdad es que lo hacen con tanta pasión y la historia te envuelve tanto que la verdad es que pasa un poquito a segundo término y llega a perdonársele bastantes cosas. Hablando de la historia, los primeros capítulos, yo creo que los primeros 5 o 6 capítulos te quieren contar demasiadas cosas en muy poco tiempo y se siente de repente muy apresurado. Hay momentos donde en un capítulo te están contando algo, está pasando algo y de repente ya se están peleando, ¿no? Ya están peleando contra un enemigo o ya están en batalla y uno dice, wow, momento, a ver, ¿qué pasó? ¿Como por? Creo que precisamente la historia estaba intentando encontrar su ritmo, estaba intentando ver cómo platicar de este tipo de cosas. Y sí se siente, entonces hay que tener un poquito de paciencia con los primeros capítulos de la primera temporada. La verdad es que ya después se ve que entienden la fórmula y sobre todo se ve que encuentran su ritmo. Y hay momentos donde una aventura ya no te la cuentan en un solo capítulo, se van a 2, 3 capítulos, ¿no? Con el continuará.
Entonces eso le da a uno más sangre y hace que uno disfrute más la historia, ¿no? Además de que en la primera temporada la historia es muy sencilla en el sentido de cómo te la van contando. Es muy lineal. En los primeros 5 minutos del primer episodio ya sabes quién es el villano. Y tú sabes que nuestros héroes van a ir del punto A al punto B. Van teniendo aventuras, pero siempre es el objetivo. Sabemos quién es el bueno, sabemos quién es el malo y sabemos qué es lo que tenemos que hacer para derrotarlo y sabemos que tenemos que ir de aquí a acá. Por lo cual lo hace una historia muchísimo más sencilla y mucho más fácil de digerir. La temporada 2 empieza justo donde termina la temporada 1, lo cual le da una muy buena continuación a la historia. Hablando de la animación, siguen usando Flash, pero está muchísimo más pulida la animación. Hay muchísimo menos errores o muchísimos menos momentos donde uno se siente raro o que siente raro los movimientos de los personajes. Está muchísimo más pulida la animación, lo cual se agradece. Las escenas de acción son mucho mejores. Los diseños de personajes siguen siendo fantásticos, siguen siendo muy divertidos. Hablando de la historia, aquí es donde la historia empieza a tomar ya otro rumbo. Como les había dicho, en la primera temporada tenemos un enemigo claro, un objetivo claro, punto A punto B, muy sencilla, muy lineal. En el caso de la temporada 2, aquí ya cambia, porque dentro de esta misma temporada tenemos varios arcos de historias diferentes que pareciera ser que no están conectados uno con el otro. Al final todo se junta, todo tiene sentido, pero ya la historia ya es más complicada. Se ve que ya tienen más experiencia contando la historia, que encontraron y ya entendieron perfectamente su fórmula y empiezan a jugar con eso. Del capítulo tal a tal te hablan de una cosa y de una aventura, del capítulo tal a tal te hablan de otra, y de repente te tocan cosas de los primeros capítulos y se empieza a volver más complicada, se empieza a volver mucho más interesante, ya no tan simple como uno podría pensar que es, ¿no? Tenemos un crecimiento de personajes muy importante, el ritmo que se toma de cómo los personajes van creciendo tanto como persona como en poderes es bastante agradable, bastante lógico y uno sí se lo cree. No es un shonen manga donde de repente los poderes van escalando y de repente dices, puta, ese es el ejemplo de Dragon Ball, de Naruto, de Bleach. Aquí es bastante creíble y bastante aterrizado. Sí, hay poderes, sí hay ataques de energía, pero dentro de todo y dentro de la narrativa de la misma serie es bastante creíble y funciona bastante bien, ¿no? No de repente es, me lo saqué de la manga y ya soy muy poderoso, no, o sea, dentro de todo te lo van explicando y te lo aterrizan bastante bien. Sí, en las influencias del anime se empiezan a sentir más. De repente el villano de esta temporada, su diseño parece un villano de Bleach, literalmente parece un villano de Bleach. Cuando ustedes lo vean van a saber perfectamente a quién me refiero. Ahora, hay un punto que yo no he tocado y que no he mencionado en ninguna de las dos temporadas, que es la música y el diseño de sonido. Y justamente en este brinco entre la temporada 2 y la temporada 3 es donde la voy a tocar. ¿Por qué? La primera temporada, lo que se refiere a la música, no hay nada del otro mundo. Incluso yo hubo un momento a la mitad de la primera temporada, por ahí del capítulo 12 o 13, que me di cuenta y dije, oye, ¿y la música? La verdad es que la música es más de fondo, es más como para llenarte los huecos y que no haya silencio. No es mala la música, pero no te dice nada, es más como para acompañar. Igual el sonido no es malo, creo que está bien a secas. En el caso de la temporada 2 sí lo mejoran, sí lo pulen, pero no llega a ser algo que te enamore. Hay un capítulo en particular donde hacen homenaje a las series japonesas tipo Power Rangers. Desde la animación, los ataques, las posiciones, los ángulos de cámara. O sea, es un tributo perfecto. Y en el fondo suena una música, una canción de anime. Lo cual está muy chingón, está muy divertido. Pero es como la nota más alta de estas dos temporadas. Si pensamos en un excelente diseño de audio y una excelente musicalización, que no solo te sirve para llenar los fondos, sino te sirve para alimentar la historia, yo creo que los primeros dos que me vienen a la mente es Avatar y Samurai Jack. Avatar tiene una música extraordinaria porque va desde cosas muy sencillitas hasta cosas orquestales muchísimo más complicados,
pero todo está perfectamente acompañado. Incluso si uno escucha una música de Avatar sin contexto en otro momento, uno inmediatamente lo identifica y dice, ese es de Avatar. I'm sorry it has to end this way, brother. No, you're not. Igual con Samurai Jack. Aunque Samurai Jack, su música en momentos era un poco genérica, el diseño de audio era extraordinario. De repente había momentos de silencio acompañados con solo efectos de sonido. Y era increíble. Digo, el capítulo que me viene a la mente es cuando Jack está peleando contra un ninja que está él totalmente vestido de negro y él se viste totalmente de blanco. Toda la pelea final es en total silencio con ciertos toquecitos de sonido. Y es fantástico. Y aquí creo que en las primeras 2 temporadas si yo tuviera una queja, creo que es lo que más me quejaría de Wakfu en las 2 primeras temporadas. Lo que es la música y el diseño de sonido, aunque no son malos, tampoco brillan, ¿no? O sea, cumplen su objetivo, pero hasta ahí. Y hay una cosa que tampoco había mencionado y es justo como el puente para la tercera temporada, es el doblaje. Las primeras 2 temporadas, las voces son extraordinarias, están muy bien escogidas. Yo en general trato de verlo o en su idioma original o en español. En español normalmente los doblajes son bastante buenos, con sus obvias excepciones. ¡Tenemos que atacarlos juntos! ¡Seiya, ahora! ¡Meteoro de Pegaso! Yo incluso al estar viendo la serie, yo no podía identificar de dónde era el doblaje. Decía, ¿es de México? ¿Es de Chile? ¿Es de Venezuela? Porque es muy bueno, no hay acento, todo está muy limpio, la dicción es perfecta. Empezando la temporada 3, lo primero que me doy cuenta es cambiaron las voces. No son malas, no, pero sí definitivamente se nota que son otras voces. Me meto a internet y me voy enterando que las primeras 2 temporadas el doblaje se hizo en Argentina. Y ese creo que es mi primer acercamiento hacia el doblaje en Argentina. Y es precioso, es fenomenal, es fantástico. Yo no me hubiera imaginado que hubiera un doblaje tan bueno en Argentina. Estrellita en la frente de oro. Es increíble, supieron dirigir muy bien a los actores, supieron escoger muy bien las voces. Y obviamente cuando uno está viendo una serie y de repente hay un cambio de voz, como recordarán lo que pasó con Dragon Ball Z Kai, Tu insolencia se pagará con este mundo. Lo volaré en pedazos y no hay nada que puedas hacer para detenerme. ¿Qué va? ¿Qué? Obviamente uno ya está acostumbrado a las voces, ya está acostumbrado a la personalidad y a esa voz de ese personaje. El 95%, 98% de los personajes, la voz uno se acostumbra rápido y el cambio es aceptable, no molesta. Bueno, sí cambió, pero ok, funciona. Pero hay 2 de los cuales uno me costó trabajo aceptarlo y acostumbrarme y el otro de plano no me gustó. El primero es Yugo, el personaje principal. En las primeras 2 temporadas tiene una voz mucho más infantil. Y ya para la tercera temporada le pone una voz de adolescente. Y al principio no me gustó. Me costó trabajo acostumbrarme a la nueva voz. Incluso yo creo que al actor también le tomó trabajo entender o adaptarse al personaje. Porque ya después uno lo hace bastante bien y no hay ningún problema con el doblaje. La voz es buena y uno se acostumbra a él. Y el otro personaje que a mí no me acabó de gustar definitivamente es Ruel.
Roel es un personaje ya viejo, ya grande. Y en las 2 primeras temporadas su voz tiene una voz rasposa, suave, pero le queda perfecto al personaje. Y a mí me llama mucho la atención porque investigando me doy cuenta que su voz en Argentina es... El actor de doblaje se llama Jorge Riveros y es un chico que está en sus 30s. Y normalmente cuando un actor ya más joven intenta hacer la voz de viejo se nota. Y en este caso no. Yo pensaba incluso que era una persona mucho mayor el que hacía la voz de Roel. Y no, le queda perfecto. Y cuando hacen el cambio de doblaje, porque además hacen el cambio, las 2 primeras temporadas son en Argentina y la tercera la hacen en México. Insisto, el doblaje es bueno, pero en el caso de Roel, su voz la hace Germán López. Ahora ustedes dirán, ¿quién es Germán López? Muy sencillo, él hizo la voz de Marlin en Buscando a Nemo, es el alcalde de Santadilla en Las Chicas Superpoderosas, es Justo en Coraje el Perro Cobarde, es Guepardo en la serie noventera de los Hombres X, es Otto en Los Simpsons, es el papá de Dexter, es Elmer Gruñón, es Crank, o sea, es Al, el pollo de Toy Story 2. Entonces, si se dan cuenta, el hombre tiene toda la experiencia del mundo, pero creo que en este caso su voz es demasiado caricaturesca para el personaje y sobre todo a lo que uno venía acostumbrado. Ahí es donde a mí el personaje no me acabó de gustar. Esa voz en particular, la verdad es que a mí no me acabó de gustar durante toda la temporada. Y es como la queja en ese caso del doblaje. ¿Por qué cambiaron de Argentina a México? No sé. Insisto, el cambio sí se nota. Lo primero que hice es les cambiaron las voces. Con todos los personajes son bastante parecidas y funcionan. Con Yugo te tardas en acostumbrar, pero lo acabas aceptando. Pero con Roel creo que sí fue demasiado el cambio, ¿no? Ya mencionado esto, yo no puedo empezar a hablar de la temporada 3. ¿Por qué? Porque desafortunadamente creo que me pasó lo que a mucha gente le va a pasar si empieza a ver Wakfu en este momento. Si uno pone en Netflix dice temporada 1, 2 y 3. Entonces tú ves la temporada 1, 2 y 3. Yo empiezo a ver la temporada 3 y de repente veo que empiezan a contar cosas como en flashbacks de cosas que pasaron entre la temporada 2 y 3, porque además en estas temporadas hay un brinco de tiempo. En la 1 y 2 la historia termina y la historia de la temporada 2 continúa inmediatamente. De la 2 a la 3 hay un brinco de tiempo, un brinco de años. Y te empiezan a contar cosas en flashbacks de cosas que pasaron. Entonces yo dije, aquí ya se fueron en full anime mode. Porque bueno, en muchos animes así pasa, ¿no? De repente dan un brinco y te empiezan a contar como que, sí, lo que pasó entre esto que tú nunca viste. Vi los primeros 3-4 capítulos y no me estaba gustando porque decía, es que esto no tiene sentido, yo no estoy entendiendo. ¿Por qué no me lo contaron, no? Es como si uno ve las primeras 2 temporadas de una serie y de repente se brinca la 4ª temporada, ¿no? Entiendes más o menos, pero sabes que en medio hay cosas que no estás entendiendo. Me meto a internet a investigar y, oh sorpresa, justo entre la temporada 2 y la temporada 3 hay 3 OVAs, 3 capítulos de 45 minutos o una película de 2 horas y cachito, depende cómo lo quieran ver, donde justo te cuentan lo que pasa entre estas 2 temporadas. Si uno no se pone a investigar y uno se brinca directamente a la temporada 3, uno no entiende, no le gusta qué es lo que me estaba pasando a mí. Pero la cosa es que uno tiene que buscar en Netflix Wakfu y entonces aparecen las 3 temporadas y aparece por otro lado las 3 películas. Entonces uno ve las 3 películas y ya luego uno tiene que ver la 3ª temporada, porque si no, uno se pierde y uno no va a entender ni madres. Curiosamente, estas OVAs son 3 películas que te cuentan la historia entre la temporada 2 y 3. Y además hay otros 2 especiales que te cuentan la historia del villano de la primera temporada y te cuentan otra historia por aparte. Y estas mismas fueron animadas en cooperación con Madhouse. Si no les suena Madhouse o les suena, fue quien animó la primera temporada de One Punch Man. Bueno, ha animado N cantidad de cosas, pero como la referencia más cercana es la primera temporada de One Punch Man. Entonces sí se nota un cambio radical. Los personajes, el diseño de personajes sigue siendo el mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la animación y los colores sí se nota ese pulido hermoso. ¿Por qué? Llegando a la 3ª temporada, se nota que Ankama, que es la compañía francesa que se encarga de hacer el programa, aprendió la lección y hay muchas cosas de animación que se quedan de esta cooperación con Madhouse. Los personajes siguen siendo los mismos, pero están muchísimo más pulidos, están
con más detalle, más bonitos. Y los colores ya no son tan chillantes, ya no son tan brillantes. Eso ayuda a aterrizar el mundo. Obviamente ya los personajes se sienten más integrados al mundo. La animación de las peleas, de cuando se mueven, son muchísimo más naturales, lo cual habla de una maduración muy cabrona entre estas dos temporadas. Además de esto de que la animación se pule, se ve mucho mejor, en los movimientos, todo se ve más integrado y se ve más natural. La historia madura otra vez. Insisto, si uno empieza a ver esta temporada sin haber visto las películas, uno no entiende ni madres. Las primeras 2 temporadas tienen cada una es 23, 24 capítulos. Para la tercera temporada son 13. Entonces, justamente te cuentan las cosas de una manera más rápido, porque hay menos tiempo, hay menos capítulos para contar cosas, pero todo está muy bien contado, todo está muy bien conectado. No se siente esta prisa, este apresuramiento que hay en las primeras temporadas de que tengo que contarte algo en 30 minutos, porque si no se me acaba el tiempo y no me da tiempo de contártelo. No, aquí se ve que tomaron su tiempo, se ve que escribieron una muy buena historia en 13 capítulos y te dejan en un cliffhanger bastante interesante. Estos son 1000 monos con 1000 máquinas de escribir. Pronto habrán terminado la novela más grande de la historia. Y eso sí, algo que les voy a reconocer mucho es que la música y el sonido de la tercera temporada es la mejor de todas las temporadas. El sonido es impecable, los efectos son impecables y la música, aunque todavía no llega a ser un nivel de Avatar, un nivel de Samurai Jack, realmente mejora, ya acompaña, ya es parte de la historia, no es simplemente llenándote fondos para que no tengas silencio, es algo que han ido puliendo. Entonces, la serie mientras va avanzando de temporadas, van creciendo los personajes, va creciendo la historia, va creciendo la animación. Y yo creo que el mismo estudio de animación va creciendo con ella, porque se empiezan a dar cuenta de sus errores, empiezan a tener más experiencia y empiezan a pulir todos estos detalles, lo cual hace la serie muchísimo más disfrutable. La verdad, si tienen la oportunidad de verla, háganlo. Insisto, ténganle un poquito de paciencia en los primeros capítulos, pero después estoy seguro que les va a encantar. Se van a quedar enamorados de ella, se van a quedar enamorados de los personajes y de las historias. De repente caen en muchos clichés. Sí se siente en ese caso un poquito la influencia del manga y del anime. Sin embargo, están tan bien resueltas las historias. Incluso llegan a ser más sencillas y no tan complicadas como ciertos animes. Bueno, la temporada 3 de repente sí se saca un par de cosas que dices, ¡ay, ya los perdimos totalmente en el mundo del anime! Pero a pesar de eso, la serie es muy buena, es muy divertida y en serio, denle una oportunidad. Chicos, eso es todo por el día de hoy. Yo soy Neosim y nos vemos en la que sigue.